Bueno, entonces nuevamente un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Este estudio es un estudio cronológico. Va de la creación hasta el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Vamos a estar grabando porque lo vamos a subir a YouTube. También creo que está saliendo por el Facebook en vivo para algunas personas que están lejos, que viven, por ejemplo, en Pompeya o en otros municipios. Entonces, para que ellos también puedan acceder a este conocimiento. La idea es participación. Tomen apuntes, lo que más pueda. Traiga su cuadernito, su lápiz, escriba. ¿Por qué? Porque uno aprende oyendo, viendo y escribiendo. Son tres cosas necesarias para un aprendizaje. Cuando uno oye una enseñanza, uno aprende, pero se le queda por ahí el 10 o 15%. Pero cuando usted escucha y ve, se le queda el 25%. Pero cuando usted oye, ve y escribe, aprende el 70% y puede tener la oportunidad y la ventaja de estar repasando los apuntes. Ahora, este estudio se va a subir a YouTube. Lo que usted no alcance a entender en esta clase, usted puede entrar a la página de YouTube, Escuela Bíblica Palabras de Vida Eterna, Escuela Bíblica Palabras de Vida Eterna, y puede volver a escuchar la enseñanza. Entonces, estábamos hablando de que vamos a comenzar desde la creación hasta el sacrificio de Cristo. En este trayecto eh, vamos a estar viendo algunos eventos que sucedieron en este transcurso. Estos eventos no son todos los eventos que han sucedido en la historia ni en la Biblia, sino algunos eventos importantes que nos ayudan y nos marcan la línea o el transcurso de la promesa del libertador. ¿Sí? Nos van a marcar y nos van a arrojar luz estos eventos para mirar y entender un poco más, con más claridad, entender lo del plan de Dios para el hombre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, estaba haciendo una pregunta. ¿Para qué creó Dios todas las cosas? Fueron hechas para gloria de su nombre. Muy bien. ¿Alguien tiene otra definición, otra declaración? ¿Para qué Dios creó todas las cosas? Para que el hombre señoreara. Sí, muy bien. ¿Quién más? Lo que están diciendo está bien. ¿Quién más? ¿Para qué creó Dios todas las cosas? Hermano Alexander, ¿qué dices? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué se le viene a la mente? Cumplir su propósito. Para, para disfrutarlas, para cuidarlas. Muy bien. Todo eso está bien. Pero el principal objetivo de Dios crear todas las cosas, además que fueron creadas para Él, es para Dios darse a conocer. Dios se da a conocer. ¿A quién? Pues va a ser una creación. Él va a crear al hombre, va a crear el universo y va a empezar a darse a conocer. Entonces, Dios se da a conocer. Dios crea las cosas para darse a conocer. Entonces, eso ya es algo que empezamos a tenerlo claro, ¿verdad? ¿Para qué creó Dios todas las cosas? Para darse a conocer. Muy bien. Es muy importante
que nosotros, si vamos a tener una fe en Dios, tiene que ser una fe real. Tiene que ser una fe sólida, basada sobre fundamentos firmes. No es una fe que a mí me dijeron, usted simplemente crea, ¿no? Como hay veces pasa, dice, no, es que esto es de fe. ¿Y qué es eso? No, pues crea y ya. No, la fe tiene una base. ¿Qué tiene la fe? Debe tener qué? Una base. Porque si la fe no tiene una base, se llama presunción. ¿Sí? O sea, es una fe ficticia, es una fe real. Como cuando alguien dice, yo quiero tal cosa y creo que va a suceder. Entonces él cierra los ojos y cierra y se concentra y hace fuerza para que suceda. O sea, es una fe que no tiene fundamento, no tiene una base. Nuestra fe en Dios tiene que tener una base. Entonces Dios se presenta a nosotros y Dios dice, mucho gusto, yo soy Dios, me presento a ustedes. Y Él comienza a hablar de Él. Entonces, la Biblia es, ¿qué es la Biblia? Palabra de Dios. ¿Pero de qué se trata esa palabra? ¿Cómo? De darla a conocer. O sea, Él escribe su historia. La Biblia es la historia de Dios. La Biblia es la historia de Dios. ¿Cómo se debería llamar ese libro? ¿Qué debería decir aquí? La historia de Dios. ¿Por qué hay tantas personas que tienen diferentes creencias? Unos creen una cosa, otros creen otra. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaron eso? ¿Por qué está creyendo en eso? ¿Por qué está creyendo eh, en ese argumento? ¿Qué bases tiene? ¿Qué tan verídico es lo que él dice? ¿Quién puede tener la absoluta verdad? ¿Quién? Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, Él tiene la verdad absoluta. No la tiene ningún ser humano. Todos nosotros nos basamos en lo que Dios dice. Pero la gente a veces cree en la evolución. Por ejemplo, ¿la evolución tiene un fundamento? No tiene fundamento. Por ningún lado. Por eso se llama una teoría de la evolución. ¿Por qué se llama teoría? Porque no es algo comprobado. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que Dios dice sí está comprobado. Y lo vamos a ir viendo a través de todo este estudio. Para que nuestra fe sea una fe sólida. Y cuando nosotros hablemos de Dios, podamos decir, este es el fundamento. Y usted se le puede enfrentar hasta a un científico. Se le puede enfrentar a un ateo. Se le puede enfrentar a alguien que sepa mucho. ¿Por qué? Porque usted tiene una fe basada sobre un fundamento. ¿Sí? Entonces, eso es importante para nosotros. Dios se da a conocer. Entonces, esta es la historia de Dios. Ahora, ¿ustedes qué ven acá? Cuando usted abre su Biblia, ¿qué ven acá? Letras, palabras, ¿cierto? Entonces son palabras. ¿Y qué es una palabra? ¿Qué es una palabra?
la expresión de un pensamiento. Entonces, la palabra es la expresión del pensamiento de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios, se los presento. Si usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia, ¿cierto? Y va a encontrar la expresión de los pensamientos de Dios. Entonces, la Biblia dice que si nosotros vamos a edificar una casa, primero hay que echarle un qué, una base, un fundamento, pero no una base ahí por encima, sino que debe qué, profundizar. Y al profundizar, ahí sí echa la base. Y cuando vengan vientos, ríos, tempestades, esa casa no se va a caer. ¿Ustedes recuerdan hace unos años que creo que fue en Medellín, derribaron un edificio que se llamaba, ¿cómo? Space? Sí, gracias. ¿Por qué lo derribaron? ¿Se acuerda que comenzó a agrietarse? ¿Qué fue lo que pasó con ese edificio? Los fundamentos estaban mal. Los materiales porque hicieron una investigación y resulta que los materiales que se usaron no fueron los adecuados. Entonces comenzó a agrietarse. ¿Y quién corría peligro? Todas esas familias que vivían ahí. Donde no desocupen ese edificio y no lo derriben, hubiera habido una mortandad. Ahora, la vida espiritual es así. Si nosotros no edificamos con los materiales correctos, el fundamento correcto, ¿sabe qué va a pasar con nuestra vida? Se va a perder. Y Dios no creó al hombre para perderse. Dios creó al hombre para que tenga vida y para que tenga vida en abundancia. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. Por eso necesitamos conocer bien qué es lo que dice Dios. No es qué dice Julanito Pérez. No es qué dice Pepito Pérez. No, es qué dice Dios, el creador. ¿Qué dice Él? Para poder colocar un fundamento seguro y su vida no vaya a correr peligro. Necesitamos construir a la manera de Dios. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 18. San Mateo capítulo 15. Si alguien lo puede leer, por favor. Versículo 18. ¿Le dije 15? No, perdón, 16. San Mateo 16. Me equivoqué. 16, 18. Amén. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Y qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo él? Le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre esa declaración que Dios está dando a través de Pedro,
que Cristo es el Hijo del Dios viviente, Cristo es el Hijo del Dios esa es la roca. Dice, tú eres Pedro, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dice, sobre esta roca o sobre esta declaración que acaba de hacer, edificaré mi iglesia. Vamos a ponerla así como para que se vea. La iglesia no es una construcción, ¿no? La iglesia son las personas, pero coloquémoslo así para entender. Entonces, ¿quién edifica la iglesia? Cristo. ¿Quién diseñó el modelo o la arquitectura de la iglesia? El plano, el diseño. ¿Quién la diseñó? Dios. Entonces, Él es el arquitecto y constructor de la iglesia. Entonces, ¿quién edifica la iglesia? Cristo. ¿Quién diseñó? Dios. Entonces, Él diseñó la iglesia. Hay muchas iglesias en el mundo, ¿cierto? Hay muchísimas, de diferentes nombres, diferentes denominaciones, ¿cierto? Hay muchísimas. Pero ¿cuántas iglesias está construyendo Jesús? ¿Cuál? La de Él. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Jesucristo está edificando la iglesia de Él. Porque hay muchas iglesias. Pero Él solamente está comprometido con la iglesia de Él. ¿Cuál es la iglesia de Él? ¿Cuál? Correcto, la que está conforme a su diseño. Entonces, Él nos ha invitado a nosotros y nos ha llamado para trabajar en esa construcción de la iglesia. Entonces nosotros somos colaboradores de Él. Somos ayudantes en la edificación de la iglesia. Usted y yo no construimos la iglesia, pero somos ¿qué? Ayudantes. Somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Primera carta a los Corintios. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Que Pedro es la roca, ¿no? Sobre lo que está edificada la iglesia. Esa es una interpretación, claro, es equivocado. Es equivocado porque la iglesia no está fundada sobre un hombre, sino sobre una declaración de quién es Cristo. Oh, excelente. Correcto, porque la pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy? Yo. No está preguntando quién es Pedro, sino quién soy yo. Y cuando Pedro hace esa declaración, él dice, sobre esa declaración de quién soy yo, edificaré mi iglesia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, así es. Uno como uno de los fundamentos de la fe de la religión tradicional. Pero Dios nos va dando entendimiento de ver qué es lo real, qué es lo verdadero,
qué es lo de Dios. Dios nunca fundamenta una verdad sobre una persona, sino sobre Él mismo. Todo está enfocado en Él. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. ¿Alguien lo puede leer? Bien, ahí está claro que nosotros somos ¿qué? Colaboradores. O sea, que la labor de un cristiano es similar a la de un contratista. Ustedes saben qué es un contratista, ¿cierto? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Un contratista, un contratista es una persona a quien se le entrega una obra y se le entregan unos planos. Entonces, para esta construcción, nosotros sacamos una licencia y la curaduría nos dio unos planos porque un arquitecto hizo los planos. El maestro que hizo esta obra tomó los planos y se basó de acuerdo a medidas, eh, posición de columnas, ubicación de columnas, cómo iban a quedar los salones y todo. Todo él tenía que hacerlo conforme al plano. Entonces, nosotros como hijos de Dios, al participar de la edificación de la iglesia, tenemos que hacerlo como está en el diseño de Dios. ¿Qué pasa si yo hago algo diferente al diseño de Dios? ¿Qué le estoy diciendo yo a Dios? No le estoy creyendo, pero le estoy diciendo, yo sé más que usted. Entonces, si yo hago como yo quiero y no como dice Dios, entonces mi edificación va a quedar falsa. Y de un momento a otro, eso se va a caer. Pero cuando construimos conforme al diseño de Dios, eso nunca se va a caer, sino que va a permanecer y va a cumplir el propósito de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Dios jamás va a permitir que nosotros cambiemos sus planos, porque Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. Dios nunca va a permitir que nosotros usemos materiales inferiores a su naturaleza santa y perfecta. Los materiales que debemos usar para la edificación de la iglesia tienen que estar alineados o coherentes con la naturaleza divina. Así como Él es santo, perfecto, puro, sin ningún defecto. Así deben ser los materiales que están aquí en la palabra de Dios. Bueno, entonces, la Biblia siempre nos va a decir cómo Dios creó todas las cosas. Vamos a Salmos 33. Salmos 33, versículo 6. Y luego leemos el versículo 9, que primero lo encuentre. ¿Sí? 9. Ahora el versículo 9. Bien.
¿Cómo fueron creadas todas las cosas? Por la palabra de Dios. O sea, ¿algo fue creado al azar? Si usted coge un huevo y lo tira, así, lo estrella contra el piso, ¿cómo queda el huevo? Usted después puede volverlo a formar. Imposible, ¿cierto? Usted coge una puñada de arroz y la tira. La recoge, vuelve y la tira. ¿Queda en lo mismo que la quedó la primera vez? No, ¿cierto que no? Nada es al azar, todo tiene un diseño. Y hay un diseñador. Y todo está perfectamente, milimétricamente creado. De hecho, la luna tiene una distancia, ahora no recuerdo cuántos kilómetros, no recuerdo en este momento cuántos kilómetros está a la distancia de la Tierra. Pero si la luna estuviera si estuviera más cerca, ¿qué pasaría con el mar? Se saldría de su cauce. Se saldría el mar. Ahora, el sol está a miles de años luz. Si el sol estuviera más cerca de la Tierra, de donde está ahorita, ¿qué pasaría con nosotros? Nos quemaríamos, quedaríamos chicharrón. Si quedara un poquito más lejos de la Tierra, ¿qué pasaría? Nos congelaríamos. Todo está en su punto. Esa teoría de la evolución es una teoría satánica, falsa. El Big Bang, una explosión. ¿Qué queda de una explosión? Bueno, eso es así a grosso modo. Estamos mirando. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos, el que primero lo encuentre, Hebreos 8, 5. Cuando Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo, le dice, pues saque ideas de su mente y mira a ver cómo lo hace. No, ¿cierto que no? Le dijo, hágalo conforme al diseño. Hágalo conforme al diseño. Hágalo todo como se le mostró. Medidas exactas, todos los materiales, los colores, las divisiones, todo tenía que estar, no le podía fallar una línea. Todo tenía que quedar tal como Dios le había mostrado el diseño, las medidas, los utensilios, todo conforme. La pregunta es, ¿por qué hay tantas religiones? Porque el hombre se inventa sus propias cosas. Se inventa sus propias doctrinas. Porque quiere dejar a Dios a un lado y se cree que sabe más que Dios. Entonces se inventan cosas y hoy las vemos en este tiempo. Vemos muchas cosas que no están en el diseño de Dios. Hermano William. Ajá. Eso es lo que se ve hoy en día, como está diciendo el hermano William.
Muchas personas cogen la Biblia e interpretan a su manera. Pero la palabra de Dios dice que la Biblia no es de interpretación privada. Cuando yo leo de las cosas celestiales, porque ya hay un diseño. Entonces, yo no puedo coger la palabra e interpretarla a mi acomodo. Cuando yo leo la Biblia, yo no debo decir, yo pienso que lo que aquí dice es esto. Yo debo leer es qué dice ahí. Y hay personas que uno tiene que decirle, vuelva y lea, hermano. Y leen pensando en lo que ellos se están interpretando. Y uno tiene que volverle a decir, vuelva y lea. Léalo despacio. ¿Qué dice ahí? Hasta que, ay, sí, yo lo había entendido. Que tuve una revelación. Cuando la revelación es aparte de la Biblia, es falsa. La revelación tiene que ser. ¿Qué pasó con los mormones? Era un pastor cristiano, José Smith. Se le aparece un ángel. Tiene una revelación de unos libros, no sé qué, de oro y unas no sé qué. Y el ángel le dice, contigo voy a comenzar una nueva era, escriba. Ta, 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 ta. Y comenzó a escribir. Oiga, nunca se le dio por decir, venga, lo que este ángel me está diciendo está conforme a la palabra. No, sencillamente dio por sentado que ahora Dios cambió de opinión y que ahora Dios iba a escribir otra cosa. Por eso vamos a ver los atributos de Dios. Comenzando, vamos a ver unas cosas preciosas de Dios para saber cómo es Dios. ¿Ustedes saben quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es santo, perfecto, creador. Eso es lo que Él hace y lo que los atributos de Él. Pero ¿quién es ese santo, ese creador? ¿Quién es? El creador. Pero ¿quién es? ¿Cómo hacen ustedes para saber que realmente son salvos si no saben quién es Dios? Hágame el favor. Arrancamos bien. ¿Quién es Dios? Si yo no sé quién es Dios, ¿cómo me voy a relacionar con alguien que no conozco? Y podemos hablar de Dios, pero cuando nos pregunten quién es Dios, Él es mi todo, sí, pero ¿quién es Él? No, Él es mi Padre, sí, pero ¿quién es Él? Él es la verdad, eso es lo que Él es en su esencia, ¿cierto? Pero ¿qué es? ¿Quién es? Eso es lo que Él hizo. Eso es lo que Él es para nosotros, pero ¿quién es Él? No se pierda la próxima clase. Bueno, la Biblia dice que Dios es espíritu. Dice, Dios es espíritu y es una persona. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Es una persona. O sea, Dios no tiene forma, es espíritu, pero es una persona con la cual nos podemos relacionar. Bueno, todo tiene que hacerse conforme al diseño de Dios.
Hebreos capítulo 3, versículo 2, ahí 2 hojitas atrás. 3, 2. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Quiere decir que estos hombres y Jesús como edificador de su casa, la casa de Dios es la iglesia. La casa de Dios no es este lugar. La casa de Dios somos nosotros. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en este templo. Este es un lugar de reunión. Nosotros nos reunimos acá, pero este es un lugar de reunión. Entonces, Dios, ¿dónde está? Cuando nosotros nos vamos, ¿Dios se queda acá? No, Dios va acá. Porque nosotros somos la casa de Dios, somos el templo del Dios viviente. Él habita en nosotros. Ese es un lugar de reunión. Entonces el respeto por la casa de Dios es esto o es esto. Somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Pero nosotros, como ya tenemos algo acá en la mente, ¿cierto? Y estamos habituados a un determinado pensamiento, cuando nos vamos de acá, salimos de este lugar, entonces decimos, bueno, ya nos fuimos de la iglesia, como que en la mente, en la naturaleza de uno dice, ahora sí puedo hacer lo que quiera porque ya no estoy en el templo de Dios. Cuando volvemos acá, entramos con mucho respeto y claro que hay que tener respeto porque hacemos el servicio. Pero las personas creen que el respeto es acá y no afuera. El templo somos nosotros. Dios habita acá. Entonces, donde yo vaya, así me vaya para la China, allá está el templo de Dios y merece respeto y honra. No es que vamos a hacer desorden acá, no. Pero lo que estoy enfocando es dónde tenemos nosotros el enfoque. ¿Dónde está el objetivo del respeto hacia la presencia de Dios? No es un lugar, es en mi corazón. ¿Sí? Entonces, como yo, si yo tengo ese entendimiento, por donde yo vaya, va la presencia de Dios. Y ahí está el respeto y el honor a Dios. Porque antes creíamos, no se suba al altar, porque pensábamos que ese lugar era santo allá. Y los de acá no son tan santos. No, y entonces regañábamos a los niños. No es que los niños vayan a hacer desorden, ¿no? Eso es diferente. Pero es el enfoque de el concepto que tenemos de santidad. Hasta en eso hemos creído mal. Hasta en eso. Entonces necesitamos renovar nuestros pensamientos. Todo tiene que hacerse a la manera de Dios. Moisés se equivocó una vez cuando Dios le dijo, vaya y háblele a la peña para que salga agua. Y Moisés, ¿qué hizo? Golpeó la peña. Y Dios le dijo, no me diste honor. Usted no me dio honor. Aunque las aguas y el milagro sucedió, no honró a Dios, Moisés. Y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Se equivocó en eso y Moisés fue fiel, pero se equivocó en eso. La pregunta es, ¿para nosotros importante conocer el diseño de Dios, el modelo de Dios, para construir a la manera de Dios? Es muy, muy
importante. Es muy importante. Entonces tenemos las instrucciones de Dios para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si no construimos a la manera de Dios? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. 3, 9 al 17 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera de hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, o sea, se va a mirar porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego que la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios que le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué pasa si nosotros destruimos el templo de Dios? ¿Qué dice la Biblia que hará con nosotros? Dios nos destruirá a nosotros. Eso es, eso es terrible. Dios nos destruirá a nosotros. Yo no puedo tomar un diseño diferente al de Dios. Porque si yo lo hago, estoy destruyendo el templo de Dios. Y Dios me ha llamado para edificar la iglesia. ¿Cómo? Conforme al diseño de Dios. Conforme al modelo de Dios. No puedo darme las de creativo. No puedo darme las de saberlo todo. No, tengo que ceñirme a la palabra de Dios. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros seguros de que sí estamos haciendo las cosas a la manera de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que eso que les estoy enseñando, ustedes pueden poner su fe y descansar su fe en esas enseñanzas y que saben que esas enseñanzas lo van a llevar al cielo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender a leer la Biblia. Vamos a aprender a leer la Biblia. Entonces, eh, vamos a construir bien. ¿Están de acuerdo? Bien. Pero para eso vamos a sembrar la palabra de Dios en el corazón. ¿Qué hay que hacer antes de sembrar una semilla? Preparar el terreno, ¿cierto? Yo no voy allá a un lote y lleno de espinas y maleza y tiro la semilla ahí, no, ¿cierto que no? ¿Qué hay que hacer? Limpiar, arar, abonar y luego colocar la semilla correctamente. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa semilla? Va a crecer y va a dar fruto. Va a dar fruto. Porque muchas personas hoy, a pesar de que han escuchado la palabra de Dios, ¿por qué no da fruto?
Porque el corazón, el terreno no fue preparado. ¿Sembraron la semilla ahí? ¿Se acuerda de la parábola del Señor Jesús? Salió el sembrador a sembrar y él iba regando la semilla, pero una parte cayó junto al camino, otra en pedregales y otra entre espinos. ¿Y qué pasó con esa semilla que cayó ahí, en esas partes? No dio fruto. El corazón del hombre es la tierra. Todos nosotros aquí somos tierra donde Dios va a sembrar la semilla. Pero antes de Dios sembrar la semilla, ¿qué tiene que hacer con nuestro corazón? Prepararlo, limpiarlo. Y eso es lo que vamos a hacer a través de este estudio. Porque muchas personas cristianas desertan a veces de la palabra de Dios y de alguna congregación y de ser fieles a Dios, porque la semilla cayó, pero como el corazón no estaba preparado, ella dio fruto, pero, perdón, ella creció, pero no dio fruto. No dio fruto. ¿Por qué? Porque el terreno no estaba preparado. Terminamos leyendo Jeremías capítulo 4, versículo 3. Jeremías capítulo 4, versículo 3. Dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros y no que no sembréis entre espinos. ¿Dónde se debe sembrar la semilla de la palabra? En el corazón que ha sido preparado. Porque si no, no va a dar fruto. Y por más que la persona quiera, no va a poder. Porque se necesita primero preparar el corazón. Amén. Ok. Terminamos acá. Dile a la hermana Indivita que si puede ya cerrar la transmisión.